cordiales a nuestros compañeros y a la máster Liliana Vaque, docente de la asignatura Diseño y Planificación Curricular. Quienes habla es Yanileisi Quimillagual del curso 3.1 matutino. A continuación le voy a presentar el currículo académico de la educación obligatoria. Introducción general. El currículo es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un país elaboran con el fin de promover el desarrollo y la socialización de las nuevas generaciones y en general de todos sus miembros. Se plasman en mayor o menor medida las intenciones educativas del país. Se señalan las pautas de acción u orientaciones de cómo proceder para hacer realidad estas intenciones y comprobar que efectivamente se han alcanzado. Un currículo sólido, bien fundamentado, técnico, coherente y ajustado a las necesidades de aprendizaje de la sociedad, junto con recursos que aseguren las condiciones mínimas necesarias para el mantenimiento de la continuidad y la coherencia de la progresión educativa. Sus funciones de currículo son informar a los docentes sobre qué se quiere conseguir y proporcionarles las pautas de acción y orientación sobre cómo conseguirlo. Constituir un referente para la rendición de cuentas del sistema educativo y para las evaluaciones de calidad del sistema. La educación es nuestro pasaporte hacia el futuro. El mañana pertenece a las personas que se preparan para el hoy. Aristóteles. Con esta frase nos referimos en que la educación es la base, en que se puede adquirir conocimientos y en que tú te puedas desempeñar en cualquier área, generando así experiencias y ver hasta dónde tú quieres llegar. Bueno, eso lo decides tú. Ya entrándonos a la unidad número 2, encontramos a la 2.1, las consideraciones legales en torno al currículo de educación básica. Constitución de la República del Ecuador en el año 2008. En el artículo 26 estipula que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado tiene que llevar una educación digna a todos los que conforman la República del Ecuador. Y en el siguiente artículo, que es el 343, establece que el Sistema Nacional de Educación integrará una visión intercultural acorde con las diversidades culturales y lingüísticas del país, el respeto a los derechos de las comunidades y pueblos y nacionalidades de nuestro país. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el Sistema Nacional de Educación busca mantener un diálogo con todos los grupos o personas de identidades o culturas específicas para poner a la mesa las ideas que ellos mantengan y de ahí así favorecer siempre el diálogo. En el artículo 19 de la misma ley establece que hay que diseñar y asegurar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las instituciones públicas, privadas y fiscomisionales. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay que llevar un orden, por eso nadie se puede saltar el currículo nacional, porque ahí se cristalizan todo lo que desea el gobierno o también los ciudadanos para que tengan un buen desarrollo en el futuro. En el artículo 22 nos dice que hay que formular e implementar las políticas educativas, el currículo nacional obligatorio en todos los niveles y modalidades. Nos quiere decir que al implementar las políticas, al hacer el currículo obligatorio, genera que haya un orden y no haya un conflicto en el ámbito educativo más adelante. El reglamento a la Ley Orgánica de la Educación Intercultural nos dice en el artículo 9 la obligatoriedad de los currículos nacionales en todas las instituciones educativas del país
independientemente de su sostenimiento o su modalidad. Esto quiere decir que todas las instituciones educativas tienen que por ley seguir el currículum. ¿Por qué? Porque por medio de ello se mantiene o tiene la base de todos los aprendizajes que requiere el ser humano a lo largo de su vida. En el artículo 11 nos dice que el currículo nacional contiene los conocimientos básicos obligatorios para los estudiantes del Sistema Nacional de Educación. Bueno, aquí al momento de realizar el estado de los currículos, ve lo que va y lo que no va. Siempre va a poner lo que es acorde a la edad, lo que es acorde a lo que es como ciudadano y estudiante debe tener a lo largo del periodo educativo. Reformas curriculares precedentes. Existen dos tipos de reformas curriculares en la educación general básica y una del bachillerato general unificado. La primera reforma del currículo de la educación general básica a la que nos referimos tuvo lugar en el año 1996 y la segunda fue la actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica, que entraría en vigor en el año 2009 mediante acuerdo ministerial. En el área de educación física, la nueva propuesta entraría en vigor en el 2012, mientras que la educación cultural y artística se mantendría en el currículo de cultura estética de 1997. Y por último, el bachillerato en el 2011 entra en vigor el currículo para el bachillerato general unificado mediante el acuerdo ministerial. Como 2.2 encontramos referente al ajuste curricular. Se plantea un ajuste a partir de la información brindada por los docentes del país en relación con la aplicación de la propuesta curricular para la educación general básica, que entraría en vigor en el año 2010. Los docentes ecuatorianos de educación general básica, de bachillerato general unificado y de educación superior realizaron una revisión a los currículos de los dos niveles de educación obligatoria, que consistió en analizar el rigor epistemológico y curricular, además de las prácticas exitosas de aula, el estudio comparativo de modelos curriculares de otros países y en especial el criterio de docentes ecuatorianos con experiencia curricular y disciplinar de las áreas. También proporcionar a los docentes un currículo más abierto y flexible que se podría adaptar de mejor manera a los estudiantes. Hicieron una necesaria revisión del perfil de salida del bachiller ecuatoriano para así poder acceder al currículo de flexibilidad. Las metas educativas en el marco legal educativo brindan a los estudiantes una visión, permitiendo que aquellos estudiantes alcancen su objetivo de trabajo en diferentes áreas de aprendizaje propuestas. Como siguiente punto encontramos perfil de salida del bachillerato ecuatoriano. En este perfil de salida se define a partir de tres valores fundamentales, tales como son la justicia, la innovación y la solidaridad, y establece en torno a ellos a un conjunto de capacidades y responsabilidades que los estudiantes han de ir adquiriendo en torno a su educación obligatoria, tales como la educación general básica y el bachillerato general unificado. Debemos tener en cuenta los tres valores importantes, que son los siguientes. Somos justos, ¿por qué? Porque comprendemos las necesidades y potencialidades de nuestro país y nos involucramos en la construcción de una comunidad equitativa e inclusiva. También actuamos con ética, generosidad, integridad, coherencia y honestidad en todos nuestros actos. Procedemos con respeto y responsabilidad con nosotros y con las demás personas.
además también con la naturaleza y con el mundo de las ideas. Por otro lado tenemos, somos innovadores, ¿por qué? Porque tenemos iniciativa creativa, actuamos con pasión, con mente abierta y visión al futuro. También, asimismo, el liderazgo auténtico. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos la realidad nacional y mundial, utilizando varias reflexiones y aplicando nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver problemas de forma colaborativa. Sabemos comunicarnos de manera clara en nuestra lengua y en otra. Utilizamos varios lenguajes como el numérico, el digital, el artístico y el corporal. Somos solidarios, ¿por qué? Porque armonizamos lo físico e intelectual, usando nuestra inteligencia emocional para ser positivos, flexibles, cordiales y autocríticos. Nos adaptamos a las exigencias de un trabajo en equipo, en el que comprendemos la realidad circundante que poseemos. También asumimos la responsabilidad social y tenemos capacidades de interactuar como grupos heterogéneos, procediendo con comprensión, empatía y tolerancia. Propuesta de evaluación. La propuesta de evaluación se plantea para la educación interna, aquellas que hacen los docentes, la agrupación de destrezas con criterio de desempeño a evaluar. El criterio de evaluación y los indicadores para la evaluación externa a la que se realiza el INEVAL sobre la base de los criterios y los indicadores de evaluación que determinan los estándares de aprendizaje definiéndolos en los 4 niveles. También está estructurada por los criterios de la evaluación que se ha introducido en cambio importante para los niveles, en desarrollo para cada subnivel y un indicador de evaluación que corresponde con unos estándares. Un currículo organizado por áreas de conocimiento, tanto para el nivel de educación general básica como para el bachillerato general unificado. Los estudiantes deben desarrollar aprendizaje en las siguientes áreas de conocimiento. El área de conocimiento general es lengua y literatura, lengua extranjera, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, educación física, educación cultural y artística e interdisciplinar. La asignatura para educación general básica es lengua y literatura, inglés, matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales, educación física, educación cultural y artística. Ellos no ven lo que es interdisciplinar. Para el bachillerato general unificado sigue siendo lengua y literatura, inglés, matemáticas. Aquí vemos un cambio que en ciencias naturales se despliega lo que es química, biología y física. Lo mismo para el área de ciencias sociales. Se ve historia, filosofía y educación para la ciudadanía. Educación física sigue siendo la misma, educación cultural y artística también, y ellos sí ven lo que es interdisciplinar, que lo ven como emprendimiento y gestión. Niveles y subniveles del Sistema Nacional de la Educación. Está conformado por 3 niveles: inicial, básica y bachillerato. El nivel de educación inicial se divide en 2 subniveles, que es inicial 1, que no es escolarizado, y comprende a niños de edades entre 0 a 3 años. Y el inicial 2 engloba a niños de edades de 3 a 5 años y contiene el currículo del 2014. El nivel 2 viene a ser educación general básica,
que se divide en 4 subniveles, que corresponden a preparatoria, que va desde primer grado y se le ofrece a niños de 5 años de edad. El segundo es elemental, que corresponde al segundo, tercero y cuarto, e imparte a niños de 6 a 8 años de edad. El siguiente subnivel es media, que corresponde a los grados quinto, sexto y séptimo, y comprende a niños entre edades de 9 a 11 años. Y por último, el superior, que está conformado por octavo, noveno y décimo, y se da a estudiantes de 12 a 14 años de edad. El tercer nivel es el de Bachillerato General Unificado, en las asignaturas impartidas del tronco común, que precisamente se da el cambio curricular de donde el docente tiene los ajustes respectivos. Niveles de concreción del currículo. Como pueden ver en la diapositiva, poseemos 3 niveles, que es el macro, el meso y el micro. El primer nivel es el que engloba al currículo nacional obligatorio y es el proceso de construcción de contenidos en el que han intervenido científicos, pedagogos, especialistas, maestros, empresarios, con el fin de establecer los objetivos, destrezas, contenidos y criterios metodológicos generales. Y evaluación. A la vez permite que cada institución educativa defina a partir de los establecidos los elementos curriculares que corresponden a la realidad inmediata y a las necesidades que cada estudiante y comunidad posee. En el segundo nivel tenemos el nivel de meso, que en este nivel la acción compete netamente a los directivos y docentes de la institución educativa. Son adaptaciones curriculares en consideración al contexto institucional, o sea, dentro de la institución en el que permite concretar los diseños regulares y en base a programas adecuados en el contexto específico y en el que el prioritario necesita o considera las necesidades educativas básicas. Significa que pueden modificar o especificar los contenidos o agregar las destrezas adecuadas y unir este contenido a definir. Esto también lleva a promover proyectos metodológicos o diseñar instrumentos de evaluación. Claro está que la evaluación tiene que ser durante y antes del periodo educativo. Y por último, tenemos el nivel de micro, que es el que se ubica en el aula, donde compete solo el trabajo del docente. Este que interviene de manera pedagógica, donde contienen los elementos curriculares básicos, que es la unidad del trabajo correspondiente a un proceso de enseñanza y aprendizaje articulado y completo, en el que se concreta objetivos, destrezas, contenidos, procedimientos y actividades de enseñanza y aprendizaje. Debemos tener en cuenta el acuerdo a las necesidades de cada alumno y de cada grupo de estudiantes. En esto se basa que el docente tendrá la obligación de guiarse y de realizar planificaciones, ya sean anuales, semanales y de la unidad que corresponde a los contenidos en los que se requiere enseñar. Y también es lo que quiere lograr como resultado de aprendizaje adecuado. Elementos del currículum. Como primer punto tenemos aprendizaje básico, que es necesaria porque se asocia con un ejercicio de la ciudadanía en la sociedad ecuatoriana. También
la consecución de la madurez personal en lo cognitivo, afectivo, emocional y social, siguiendo aprendizaje básico indispensable. Los aprendizajes que son precisos adquirir para evitar una situación de riesgo alto de exclusión social para los estudiantes, ya que afectaría gravemente a su desarrollo personal o laboral. También hay aprendizaje básico deseable. A los aprendizajes que aún contribuyendo de forma significativa y destacada al desarrollo personal y social del alumnado, no comparten los riesgos ni tienen las implicaciones negativas. Bloque curricular. Son aprendizajes básicos definidos en términos de destrezas con criterios de desempeño referidos a un nivel o subnivel. Criterio de desempeño. Enunciado que expresa el tipo y grado de aprendizaje que se espera que haya alcanzado los estudiantes en un momento determinado. Destrezas con criterios de desempeño. Aprendizaje básico que se aspira a promover a los estudiantes en el área y en un subnivel determinado de escolaridad. Indicadores de evaluación. Son descripciones de los logros de aprendizaje de los estudiantes que deben alcanzar en los diferentes niveles de educación general básica y de bachillerato general unificado. Niveles y subniveles. Como ya le dije en una diapositiva anterior, los niveles son inicial, educación general básica y bachillerato. Inicial se subdivide en inicial 1, inicial 2. Educación general básica se subdivide en preparatoria, elemental, media y superior. Y el bachillerato se mantiene. Objetivos generales del área. Identificar las capacidades asociadas al ámbito o ámbitos de conocimiento, prácticas y experiencias del área. Objetivos integradores del área por subnivel. Son aquellos que precisan, concretan y marcan en cada subnivel los escalones hacia el logro de los componentes del perfil del bachillerato ecuatoriano. Objetivos del área por subnivel. Se identifican las capacidades asociadas a los ámbitos de conocimiento, prácticas y experiencias del área. Orientaciones para la evaluación. Son recomendaciones para cada uno de los criterios de evaluación propuestos en el currículo. Hacen referencia a las actividades de evaluación formativa. Perfil del bachillerato ecuatoriano. Este es el último escalón en el cual se definen las capacidades de los estudiantes al concluir los 13 años de educación obligatoria en los niveles de educación básica y bachillerato. Principios para el desarrollo del currículum. Destrezas con criterio de desempeño que apuntan a que los estudiantes movilicen e integren los conocimientos y habilidades. Como primer principio tenemos el principio de socialidad, que hace referencia a las necesidades de las personas en el vivir en la sociedad como características naturales. Así va participando y va en búsqueda del buen común. Principio de racionalidad. Se suele expresar como un principio de que el individuo toma la mejor decisión dentro del conjunto de decisiones. Principio de organización. Los principios que constituyen la base para la institución que se mantengan o se desenvuelva de forma adecuada. Y por último, principio de selectividad. Selección en base a criterios de valores, oportunidades, congruencias y funcionalidad situacional.
Orientación metodológica. Como primer punto tenemos programaciones didácticas que elaboren las instituciones educativas para los niveles de educación obligatoria. Las metodologías centradas en la actividad y participación de los estudiantes que favorezcan el pensamiento racional crítico, el trabajo también individual cooperativo. Métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, la integración en todas las áreas, referencia a la vida cotidiana y al entorno inmediato de los estudiantes. Ser capaces de poner en práctica un buen repertorio de procesos. Lectura en el desarrollo de las capacidades de los estudiantes. Por ello, las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo. Evitar que las situaciones de aprendizaje se centren en algunos de ellos, en el desarrollo solo de algunos de ellos. Trabajo en equipo de los docentes, con el objetivo de proporcionar un enfoque interdisciplinar. Y por último, la lectura, en el desarrollo de las capacidades de los estudiantes. Refuerzo académico y acción tutorial. Como se establece en el artículo 208 del reglamento de la LOEI, corresponde a las instituciones educativas diseñar planes de refuerzo académico y acción tutorial que pueden ser clases de refuerzo lideradas por el docente que regularmente enseña la asignatura, tutorías individuales con el docente que imparte dicha materia, tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las necesidades educativas del estudiante. Cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de la familia. Cada año escolar, los docentes tutores concretan estos programas y actúan contenidos en el proyecto educativo institucional en función a un grupo de estudiantes. Carga horaria. El horario lectivo semanal de cada uno de los grados de educación general básica serán de 35 horas pedagógicas. Para el bachillerato general unificado serán de 40 horas pedagógicas con una formación complementaria. Para la oferta del bachillerato técnico alcanzaría las 45 horas pedagógicas, incluyendo el cómputo, en todos los casos, los tiempos dedicados a el refuerzo, apoyo académico y a la acción tutorial. Tomemos en cuenta que en el artículo del reglamento de la LOEI establece que la hora pedagógica queda definida por un periodo mínimo de 40 minutos. El horario lectivo que deben seguir todas las instituciones educativas para el desarrollo de cada una de las áreas en cada subnivel de la educación general básica y el nivel de bachillerato. Por otro lado, las instituciones educativas, en el ejercicio de su autonomía organizativa y pedagógica, podrán restringir las cargas horarias en el área instrumental, tales como matemática, lengua y literatura y lengua extranjera en el área de educación general básica. Por lo tanto, también en el bachillerato general unificado de acuerdo a las necesidades e intereses de todos los estudiantes. En esta diapositiva presentamos la carga horaria del subnivel de básica preparatoria y también del subnivel de educación general básica que se encontraba en el currículo. Introducción al área de ciencias naturales. En esta área de ciencias naturales se desarrolla a través de 4 asignaturas, que son ciencias naturales, biología, física y química.
que complementan con disciplinas como ecología, geología y astronomía. Estas materias abordan bajo los siguientes aspectos fundamentales, que son la visión histórica y epistemológica de la ciencia, la de la ciencia para la comprensión, el proceso de investigación científica y el uso y aplicación de las tecnologías. Se orienta el conocimiento y la indagación científica de los seres vivos y sus interrelaciones con el ambiente, el ser humano y la salud, la materia y energía, la Tierra y el universo, y por último, ciencias en acción. Todo esto con el fin de que el estudiante desarrolle la comprensión conceptual y aprenda acerca de la naturaleza y reconozca la importancia de adquirir las ideas relevantes. La siguiente planificación que escogí es para Educación General Básica Elemental, para el cuarto grado, para edades comprendidas entre 8 y 9 años. El bloque curricular escogido fue Ciencias en Acción. La unidad temática es la unidad número 6 y el tema en general, tecnologías limpias en el manejo del agua. Contribución de la asignatura de Ciencias Naturales al subnivel elemental. Los estudiantes serán capaces de desarrollar las siguientes habilidades del proceso de indagación científica, integradas en forma transversal a las destrezas con criterios de desempeño. Primer punto, observar objetos o eventos con la intención de precisar rasgos y características del observado. Explorar con una secuencia de acciones que se realizan sobre algo o con algo, con intención de conocer sus características y posibilidades de utilización. Indagar nuevos conocimientos en diferentes recursos y formas de búsqueda de información. Experimentar en forma guiada y de manera práctica para producir un hecho o fenómeno. Analizar objetos, hechos o fenómenos mediante procesos, patrones o gráficos y estudiar cada una de sus partes. Registrar la información obtenida por observación y mediaciones. Usar modelos para la habilidad creativa, para presentar o representar los fenómenos o hechos explorados en maquetas, diagramas o dibujos. Y por último, comunicar de manera oral o escrita los resultados de los experimentos, análisis e indagaciones. Objetivos del área. Como literal número 1 tenemos desarrollar habilidades de pensamiento científico con el fin de lograr flexibilidad intelectual, espíritu indagador y pensamiento crítico. Demostrar curiosidad por explorar el medio que nos rodea y valorar la naturaleza como resultado de la comprensión de las interacciones entre los seres vivos y el ambiente físico. Número 2. Comprender el punto de vista de la ciencia sobre la naturaleza de los seres vivos, su diversidad, sus interrelaciones y evolución, sobre la Tierra, sus cambios y su lugar en el universo, y sobre los procesos físicos y químicos que se producen en la materia. Literal número 3. Integrar los conceptos de la ciencia biológica, química, física, geológica y astronómicas, para comprender la ciencia, la tecnología y la sociedad, ligadas a la capacidad de inventar, innovar y dar soluciones a las crisis socioambientales. Literal número 4. Reconocer y valorar los aportes de la ciencia para comprender los aspectos básicos de la estructura y el funcionamiento del cuerpo, con el fin de aplicar medidas de promoción, protección y prevención en la salud integral. Número 5. Resolver problemas en la ciencia mediante el método científico, a partir de la identificación de problemas, la búsqueda crítica de información,
la elaboración de conjeturas, el diseño de actividades experimentales, el análisis y la comunicación de los resultados confiables y éticos. Número 6. Usar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para la búsqueda crítica de información, el análisis y la comunicación de sus experiencias y conclusiones sobre los fenómenos, hechos naturales y sociales. Objetivo de la unidad número 6. Ubicar en su cuerpo los órganos que forman el sistema osteomuscular y explicar sus características y funciones a fin de aplicar hábitos de vida saludable y habituarse a una dieta equilibrada para mantener el cuerpo sano y prevenir enfermedades. Esta nos interesa porque aquí yo escogí el tema de tecnologías limpias en el manejo del agua. Aquí está una. Comprender la importancia de aplicar las tecnologías limpias para la potabilización de agua, de consumo y para el tratamiento de aguas residuales como mecanismos para evitar el desperdicio y la contaminación de este recurso. Bloques curriculares. Las ciencias naturales abarcan varias disciplinas experimentales del quehacer científico, tales como la biología, la botánica, la zoología, la física, la química, la geología, astronomía y la ecología, que van desde primer grado hasta 10º grado. Los bloques curriculares son conjuntos de elementos que articulan destrezas de criterio de desempeño de la asignatura. Como primer bloque tenemos los seres vivos y su ambiente. Segundo bloque, el cuerpo humano y salud. Tercer bloque, materia y energía. Cuarto bloque, la Tierra y el universo. Y el quinto bloque, que es el mío, ciencias en acción. Bloque número 5, ciencias en acción. En este bloque se abordan temas sobre el desarrollo histórico de la ciencia y la influencia de la sociedad en la creación del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico. El aprendizaje en este bloque puede contribuir un vínculo cultural que conecte la ciencia con los problemas reales, como un proceso de alfabetización científica. Además, se convierte en un espacio para los estudiantes que puedan adquirir habilidades de pensamiento crítico, creativo y divergente, así como comunicación, indagación científica y resolución de problemas. El bloque enfatiza en la importancia de la ciencia para la sociedad humana. Destrezas con criterios de desempeño presentes en este trabajo. Indagar por medio de la experimentación y describir las características y la formación del suelo, reconocerlo como un recurso natural. También indagar y clasificar los tipos de suelo para sus componentes e identificar las causas de su deterioro y las formas de conservarlo en la localidad. Siguiente, observar y describir el ciclo del agua en la naturaleza y reconocer que el agua es un recurso imprescindible para la vida. Indagar y describir las características del agua, sus usos, conservación y destacar la importancia de conservar la fuente de agua dulce. Analizar y elaborar modelos de proceso de potabilización del agua y explicar la razón de tratar el agua destinada al consumo humano. Indagar y explicar por medio de modelos la aplicación de tecnologías limpias en el manejo del agua para el consumo humano. Comunicar las medidas de prevención para evitar su contaminación. Orientaciones metodológicas a utilizar en este tema. Es promover medidas de prevención y conservación del suelo y el agua, luego de comprender sus características.
promover indagaciones guiadas, observación directa e indirecta. También identificar las causas del deterioro de estos recursos. Y por último, elaborar informes de investigación científica, trípticos y exposiciones de medidas de prevención y conservación de los recursos naturales. Las estrategias metodológicas que utilizaré serían audiovisuales como videos animados creados en Vyond, en Animaker, en Powtoon, GoAnimate o VideoScribe, que describan o vayan una secuencia de lo que es la potabilización del agua, las aguas residuales, las aguas para consumo humano. Entonces así el niño va aprendiendo de manera divertida lo que quiero impartir. También serían las imágenes realizadas en estos programas como Canva, Pixar y otros programas que quizás todavía no he tenido el agrado de conocerlo, pero muy pronto lo tendré. También utilizar las TIC para realizar juegos competitivos entre ellos, para que ellos se interesen y atiendan la clase, para que digan, la Miss va a tomar una lección o va a hacer un juego y yo quiero ganar. Entonces, ese ya es una motivación para que el alumno tome atención de lo que se quiere impartir en clase. También experimentos caseros para obtener agua purificada para el consumo humano, por ejemplo, la botella, hacer hueco a la botella y de ahí pasarlas por filtro. Entonces ahí ya se tendría la purificación del agua. Y también como es común también los trabajos individuales y grupales, y así como una presentación PowerPoint que le llame la atención del estudiante. Por otro lado, también tenemos la participación interactiva, o sea, las preguntas abiertas y la respuesta de las mismas. La retroalimentación de temas tratados en clase para así saber cuánto el niño ha aprendido o si en verdad ha prestado atención en clase. Y por último sería la evaluación del tema presentado en clase, ya sea por hojas así entregándole la hojita al niño o de manera virtual como ahora que se hace por medio de plataformas digitales como es Quiz, como es Kahoot. Entonces ahí se está implementando todas estas nuevas metodologías. Los recursos didácticos a utilizar. Primero tenemos la plataforma Zoom o Microsoft Teams, en este caso por lo que estamos viviendo ahora, que es por la pandemia, sino ya sería el aula y la escuela. También tenemos libros de texto, cartillas, diccionario, carteles, pizarra y materiales de reciclaje. ¿Para qué los materiales de reciclaje? Para hacer algún experimento en clase, o también se le podría mandar al niño a hacer en casa, pero lo más factible sería realizarlo en clase. Tenemos elementos del perfil de salida. Como primer punto tenemos: procedemos con respeto y responsabilidad con nosotros y con las demás personas, con la naturaleza y con el mundo de las ideas. Cumplimos nuestras obligaciones y exigimos la observación de nuestros derechos. El otro punto es: nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos la realidad nacional y mundial. Reflexionamos y aplicamos nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver problemas en forma colaborativa e interdependiente, aprovechando todos los recursos e información posible. Indicadores para la evaluación de criterio. Tenemos el siguiente: analizar las características, formación, clasificación y causa del deterioro del suelo y proponer estrategias de conservación para este recurso natural. Como segundo punto y último, analizar
a partir de la indagación en diversas fuentes, la importancia del agua, el ciclo, usos, progreso de potabilización y la utilización de tecnologías limpias para su manejo y conservación. Muchas gracias.